Esta lección mostrará cómo determinar una confianza intervalo de una media poblacional a partir de datos que utilizan Desmos con una población desconocida desviación estándar. Usted está interesado en encontrar un intervalo de confianza del 98% para el número medio de visitas para pacientes con terapia física. Los siguientes datos muestran el número de visitas de 12 seleccionadas aleatoriamente pacientes con terapia física. Para encontrar el intervalo de confianza, primero tenemos que determinar el error E, indicado por la fórmula que se muestra a continuación. Una vez que determinamos E, podemos determinar el intervalo de confianza mediante la determinación de la barra X. Menos E y X bar más E. Antes de hacer esto, sin embargo, necesitamos usar los datos y determinar la media de la muestra, la desviación estándar de la muestra y el tamaño de la muestra, así como la puntuación T que corresponde al intervalo de confianza del 98%. Sabemos que el tamaño de la muestra N es 12. Y la puntuación T está indicada por T sub alfa dividido por 2, donde alfa dividido por 2 es el área a la derecha de la puntuación T. Así que mirando la distribución en la esquina inferior derecha aquí, el área a la derecha es igual a 0.01, que es 1% como decimal, y por lo tanto, la puntuación T se indica con T sub 0.01. Necesitamos el área a la izquierda sin embargo, para encontrar la puntuación T usando Desmos. Observe que el área a la izquierda es 0.99. Así que ahora ingresemos los datos en Desmos y calculemos la media de la muestra, la desviación estándar de la muestra. Así como el puntaje T, usaremos el comando que se muestra aquí en el extremo derecho. Vamos a Desmos. Clic calculadora gráfica. En la celda 1 ingresamos los datos. Llamémoslo L mayúscula igual, y luego entramos en el datos entre corchetes. Así que abra el soporte y luego ingresamos los datos. Cierre el soporte. Observe cómo nos dice tenemos 12 elementos, y ahora vamos a la celda 2 y determinar la media de la muestra. Vamos a hacer clic en mostrar teclado. Haga clic en funciones, haga clic en estadísticas. Haga clic en medio. Indique L mayúscula, cerrar paréntesis e intro. La media es de aproximadamente 20.083. Y ahora vamos a calcular el desviación estándar de la muestra. Haga clic en las funciones, haga clic en la desviación estándar, que es STDV, mayúscula L, cierre paréntesis, intro. La desviación estándar es de aproximadamente 5.418. Y ahora vamos a determinar la puntuación de. Haga clic en funciones. Haga clic en test. A continuación, enderemos los grados de libertad, que es N-1. 12 menos 1 es 11. Cerrar paréntesis, punto. Funciones, intersect, y ahora entramos en el área a la izquierda de la puntuación T, que es 0.99. Cierre el paréntesis. Entrar. Usaremos una puntuación T de aproximadamente 2.718. Volvamos atrás y grabemos la media, el estándar de muestra desviación y el puntaje T. Ahora que tenemos la información que necesitamos, calcularemos el error usando la fórmula de error en Desmos. Volviendo a Desmos, en celda 5, escriba es igual a T, paréntesis abierta, S dividido por raíz cuadrada N. Observe cómo tenemos una opción para agregar controles deslizantes para P, S y N, haga clic en todos, desplácese hacia abajo, y ahora entrará en la puntuación T, la desviación estándar de la muestra y el tamaño de la muestra. T es 2.718. S es 5.418. Y N, el tamaño de la muestra, es 12. Enter, y ahora para desplazarse hacia arriba. Observe cómo es el error calculado automáticamente, que es 4.251. Así que ahora que tenemos el error, podemos determinar el intervalo de confianza. Así que volviendo a nuestro trabajo. Ahora sabemos que es aproximadamente 4.251. Y ahora podemos determinar el intervalo de confianza. Tenemos que determinar X bar menos E y X bar más E. Nuestra barra X menos E es 20.083 menos 4.251, y la barra X más E es igual a 20.083, más 4.251. Para ahorrar algo de tiempo ya calculados estos. Esto sale a 15.382. Y 24.334. Por lo tanto, parte B, con 98% de confianza, la población media número de visitas por paciente de fisioterapia está entre, de nuevo, 15.382.
y 24.334. Para comprender mejor el intervalo de confianza del 98% para la parte 100, si se estudian muchos grupos de 12 pacientes de fisioterapia seleccionados al azar, entonces una confianza diferente intervalo se produciría de cada grupo. Alrededor del 98% de esta confianza los intervalos contendrán la media real de la población número de visitas por paciente, y alrededor del 100% menos 98%, o 2%. No contendrá el verdadero número medio de visitas por paciente. Espero que haya encontrado esto útil.